La primera vez que sufrí una situación de acoso sexual, tenía 12 años. Recuerdo que se me había hecho tarde para el entrenamiento, por lo cual fui ya vestida con un short, polo y rodilleras. Salí corriendo de casa porque solo tenía 20 minutos para llegar. A una cuadra vi estudiantes de secundaria saliendo del colegio. Crucé el grupo y uno de ellos me tocó el trasero, o como dicen, me metió la mano. El resto de sus compañeros empezaron a reír. Esta vez seguí corriendo, no solo por querer llegar temprano al entrenamiento, sino por miedo de que me pueda suceder algo más. Es muy probable que el 90% de mujeres que miren este video hayan vivido una situación similar o peor, y que el otro 10% viva con el miedo de que esto les pueda suceder. Cuando yo viví esa situación a los 12 años, no supe qué hacer. Me sentí muy culpable por haberme puesto un short y un polo. Luego me sentí extremadamente triste y muy sucia porque me habían tocado. Lastimosamente en mi colegio nunca me habían enseñado sobre mis derechos, sobre la violencia contra las mujeres o sobre el acoso sexual. Tenía miedo de hablarlo con mis hermanos y que me digan de que era una exagerada, o mucho peor, que justifiquen esa violencia diciéndome de que los niños juegan así. Esa situación que viví a los 12 años y el resto de violencia que vino después, no se lo conté ni lo contaba a nadie. Hasta que un día, regresando a casa a mis 19 años, un mototaxista me volvió a meter la mano. Corrí a casa, mi mamá me abrió la puerta y rompí en llanto. Le conté a ella y a mis hermanos lo que había sucedido. Mi hermano mayor salió a buscar al mototaxista para solucionar el problema de la única manera que muchos familiares saben hacerlo, con más violencia. No lo culpo, ya que en ese momento me pareció algo normal, ya que defender el honor de las mujeres en nuestra familia a veces conlleva a cometer actos de violencia. Es lo que nos dicen muchos medios de comunicación, inclusive en nuestras propias familias. Meses después, tuve la maravillosa oportunidad de obtener una beca deportiva para ir a estudiar a los Estados Unidos. Esto me permitió conocer otras realidades, la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y el activismo ciudadano. Pude ver mi vida desde un palco y entender lo que había vivido no era normal ni una experiencia particular. Los actos de tocarnos sin nuestro consentimiento, gritarnos obscenidades, son formas de violencia y se llaman acoso sexual. Pero el acoso sexual, la violencia sexual, física y psicológica, no solamente la vivimos en las calles, también en los lugares que consideramos seguros, como nuestros propios hogares, por parte de primos, tíos, hermanos, padres. En nuestros centros de estudios y universidades, por parte de compañeros y docentes. La violencia impacta inmensamente en nuestras vidas. Impacta en nuestra salud física y mental. Nuestra forma de percibir el mundo se transforma. Cada vez que salimos a las calles, tenemos miedo de que oscurezca y caminar por calles poco transitadas o sin iluminación pública. Dejamos pasar buses cada vez que vemos que la mayoría de sus pasajeros son hombres. En nuestros hogares, soñamos y anhelamos algún día mudarnos a un lugar más seguro, porque no sabemos si el día siguiente habrá una metida de mano adicional o algo peor. En nuestros colegios y universidades, nuestras notas pueden bajar o decidimos dejar de asistir porque preferimos sacrificar nuestra educación que vivir una situación de violencia más. ¿Sabían que, según la Organización Panamericana de la Salud, de niñas a adultas mayores, 1 de cada 3 mujeres alguna vez en su vida será golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o abusada de alguna otra manera? Y que los gobiernos y autoridades son responsables de que esto no suceda. Sin embargo, de enero a abril del 2022, más de 3.600 niñas de 12 a 17 años
fueron atendidas en los centros de emergencia mujer por ser víctimas de violencia sexual. Ante esto, organismos internacionales, expertos y expertas recomiendan y recalcan que una educación sexual integral, una educación con enfoque de género es crucial para prevenir desde que somos pequeños que estos tipos de violencia sigan sucediendo en nuestros colegios y comunidades, ya que no podemos luchar contra aquello que no podemos nombrar ni entender. Regresé a mi país para poder seguir ahondando sobre la violencia de género. Es por lo cual decidí llevar una maestría en estudios de género. Entre tantas cosas aprendí que la violencia se refuerza y reproduce generación tras generación en nuestras familias y comunidades. Por ejemplo, el adolescente que me agredió cuando yo era una niña, es muy probable que él lo haya aprendido observando y imitando a otros hombres en su entorno cercano. Y aquellos adolescentes, sus compañeros, en vez de reprimirlo, lo celebraron con risas cómplices, reforzando este comportamiento en él. Los agresores se deshumanizan cada vez que cometen un acto de violencia. Pierden empatía, solidaridad. Es por eso que es fundamental prevenir de manera integral la violencia de género, involucrándonos a todos y todas. Ahora que ya sentía que contaba con el conocimiento suficiente para tomar acción, decidí sumergirme en el activismo feminista en el Perú. Para eso, retomé contacto con dos grandes amigas, Karina Núñez, comunicadora y experta en ayuda humanitaria. Ella venía trabajando en proyectos de prevención de violencia hacia niñas y adolescentes. Y Beatriz Córdoba, politóloga y educadora, amiga que conocí en la maestría de género, con vasta experiencia en mecanismos de participación política de mujeres. Juntas reflexionamos sobre las diferentes situaciones de violencia que debimos afrontar cuando éramos adolescentes. Y cómo nos hubiera gustado contar con un espacio seguro o con el conocimiento suficiente para poder hacer algo al respecto. En ese momento les comenté que cuando estuve en Estados Unidos, trabajé para la Women and Girls Foundation. Ellas tienen el programa GirlGov, enfocado en el empoderamiento político de adolescentes para que ellas puedan generar cambios en sus ciudades. Así que nos armamos de valor. Una llama se encendió dentro de nosotros y dijimos, hagámoslo. Traigamos GirlGov a Perú y creemos ese espacio que tanto anhelamos para nosotras. En el 2019 lanzamos la primera promoción de GirlGov, enfocado en el empoderamiento político de 70 niñas y adolescentes en Lima Metropolitana. Ese primer año lo hicimos con nuestros propios recursos, con donaciones de amigos y amigas y con organizaciones que creyeron en el poder revolucionario de nuestro trabajo. También contamos con el apoyo de compañeras voluntarias que nos apoyaron inmensamente en la aplicación de cada una de las actividades del programa. Del 2019 a la fecha, hemos conformado la organización Quinta Ola, en la cual GirlGov pasó de tener un programa en Lima Metropolitana a tener un programa a nivel nacional con más de 250 graduadas de más de 15 regiones del país. Además, se han conformado más de 10 agrupaciones de activismo adolescente y todas ellas saben que cuentan con una red de compañeras y amigas para cuando lo necesiten. El impacto de GirlGov nos abrió las puertas para trabajar con adolescentes y jóvenes migrantes. ¿Sabían que nuestro país es uno de los principales países de acogida de personas venezolanas con necesidad de protección internacional? Es por eso que decidimos lanzar Chamas en Acción, un programa enfocado en el empoderamiento de adolescentes, migrantes y refugiadas para que ellas puedan conocer sus derechos y puedan luchar por los derechos de otros adolescentes como ellas. Ustedes se preguntarán, ¿qué hay en estos programas? ¿Qué hay en GirlGov? ¿Qué hay en Chamas en Acción? Bueno, nuestros programas tienen diferentes ámbitos de intervención. En esta oportunidad le comentaré dos de ellos: el ámbito personal y el ámbito relacional. Todos nuestros programas inician en el ámbito personal.
porque nosotras mismas somos el primer espacio que habitamos. Reflexionamos sobre nuestro pasado para sanar nuestro presente y mirar con otros ojos nuestro futuro. Esto lo hacemos mediante talleres, charlas y diálogos intergeneracionales de reflexión y cuestionamiento. Por ejemplo, en nuestro taller de violencia de género, primero empezamos reflexionando sobre los estereotipos asociados a las niñas y adolescentes. Un adolescente de Tarapoto nos comentó de que los turistas van a su ciudad porque ellos creen que allí las adolescentes son sexualmente precoces. Este es un estereotipo asociado a las y los adolescentes de la selva peruana. Luego vemos cómo estos estereotipos se relacionan a la violencia que podemos experimentar en nuestras vidas. Una adolescente venezolana nos comentó que en primer año de secundaria un compañero suyo le tocó las piernas accidentalmente, pero ella había escuchado que otro compañero lo había retado a hacerlo, ya que según ellos, a las adolescentes venezolanas les gusta que les coqueteen de esa manera. Ella atinó a gritar para llamar la atención del profesor porque no sabía qué hacer. Solo tenía 13 años. Las adolescentes migrantes y refugiadas saben que los estereotipos de hipersexualización asociados a las venezolanas las hace más vulnerables a situaciones de agresión y violencia. Luego en nuestro taller pasamos a reflexionar sobre cuáles son estos lugares y quiénes son las personas que nos agreden. Lastimosamente, la mayoría de lugares siempre son los mismos. Nuestros hogares, transportes públicos e inclusive los mismos colegios. Y las personas que cometen estos actos de agresión física, psicológica y sexualmente, en su mayoría son hombres. Padres, hermanos, tíos, parejas sentimentales e incluso los mismos docentes. Finalmente, empezamos a reconocer quiénes son las instituciones responsables de velar por nuestro derecho a vidas libres de violencia. Lo son el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, la Policía, la Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones. Los talleres, charlas y diálogos nos permiten externalizar, nombrar y entender las cosas que hemos vivido. Nos permite comprender que no son situaciones aisladas, sino son parte de un problema social. Acá abro un paréntesis para comentarles de que todos nuestros programas incluyen un factor de acompañamiento psicosocial, ya que el proceso de empoderarnos, conocer cuáles son nuestros derechos, conlleva afrontar de que en algún momento hemos podido ser víctimas de violencia, injusticias y discriminaciones. Ante esto, el acompañamiento psicosocial nos permite entender, contener e iniciar un proceso de sanación. Las chicas de Girl Go Perú y Chamas en Acción han encontrado en nuestros programas ese espacio seguro, ese espacio donde pueden comentar qué es lo que han vivido y comentar qué es lo que piensan al respecto. Y se dan cuenta de que no están solas, que su compañera de al lado la comprende y la entiende. Esto da paso a nuestro segundo ámbito de intervención, el relacional. El ámbito para darnos cuenta que no estamos solas y que podemos tomar acción. En nuestra segunda promoción de Chamas en Acción, las adolescentes nos compartieron que ellas no ven factible o como una posibilidad ir a denunciar un caso de violencia ante una comisaría, por miedo a cuestionamientos que las revictimicen, que no les crean o que les pidan documentación, algo que no es necesario para hacer una denuncia. Ellas proponen más bien llevar este caso a organizaciones como las nuestras para que nosotras hagamos la denuncia por ellas. En el ámbito relacional, las adolescentes se dan cuenta que no están solas, que cuentan con sus compañeras venezolanas, peruanas, con organizaciones como Quinta Ola, para que podamos apoyarlas cuando las vías institucionales no funcionan. Como podemos ver, en el ámbito personal, reflexionamos sobre lo vivido.
nombramos los problemas que hemos afrontado y reconocemos ese poder que cada una tiene dentro suyo. En lo relacional, nos damos cuenta que no estamos solas, que tenemos una red de soporte y que queremos tomar acción y que tenemos los talentos y capacidades para poder hacerlo. En el ámbito relacional, las chicas deciden organizarse en comités de trabajo para poder tomar acción. En comités como lucha contra la discriminación, libres de violencia. Dentro de estos comités, ellas primero inician investigando cuáles son los últimos casos de violencia, cuáles son las estadísticas, qué políticas públicas nos defienden y quiénes son las instituciones responsables. Luego deciden enfocarse en un problema en particular, como por ejemplo, la violencia que pueden sufrir las adolescencias de la comunidad LGBTI en los colegios. Luego deciden organizarse y asignarse responsabilidades para tomar acción. Muchas de ellas deciden crear cuentas de redes sociales para difundir información valiosa. Otras deciden hacer encuestas para conocer qué es lo que piensan y demandan las y los adolescentes, para así realizar informes especiales para presentarlos ante medios de comunicación y a las autoridades correspondientes. Dentro del ámbito relacional, también nosotras les brindamos mentoría para que puedan fortalecer sus capacidades de incidencia y demandar sus derechos y proponer soluciones ante autoridades locales y nacionales. También las acompañamos en manifestaciones simbólicas en el marco de fechas emblemáticas como el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para así mantener vivo y activo esa llama que cada una tiene dentro suyo. Esa llama o llamamiento a hacer algo es algo muy importante, es algo muy valioso que debemos atesorar. Es lo que nos dice no quedarnos de brazos cruzados o callados ante una situación de injusticia, ya que ese golpe, ese insulto, esa agresión, esa metida de mano, nosotros somos las únicas que podemos dar la magnitud de ese dolor que puede hacer que callemos, que sintamos culpa y vergüenza, de que pensemos de que estamos solas. Sin embargo, mi propia experiencia y lo compartido con las chamas en acción y las girl governors me dicen lo contrario. Una vez más, el feminismo, el activismo ciudadano me reafirma que nos tenemos a nosotras, a nuestras compañeras, a nuestras amigas y a nuestros aliados para poder acuerparnos, organizarnos y luchar por nuestros derechos. También para ser nuestros refugios cuando sintamos que las cosas no están cambiando o peor aún, que están retrocediendo. Nuestra resiliencia nos inspira y nos motiva a buscar cambios, a solucionar esos daños que nos han venido generando de manera histórica a nivel individual y colectivo. Recuerden, el cambio no solo tiene que venir de las personas adultas. Ese cambio por vidas más justas y libres de violencia lo pueden generar y lograr ustedes. Muchas gracias.